Muy buenas tardes de nuevo. Estamos en los encuentros de Humanidades y Filosofía con un tema importantísimo que es el rejuvenecimiento de las células o el riesgo que supone el envejecimiento de las células o el riesgo que supone el envejecer para cierto tipo de células. Y la mejor persona que tenemos en España y posible premio Nobel si sigue con resultados con éxito en su investigación biomédica es en Barcelona, es el doctor Manuel Serrano Maruán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Un placer estar en tus diálogos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Precisamente los encuentros de Humanidades y Filosofía tienen que hacer una declaración como asociación que somos en contra de todo tipo de violencia homófoba que se está produciendo en España en los últimos meses. Un muerto en Galicia, ayer en Madrid, también está muy mal y se está aumentando este tipo de violencia que desde nuestra parte rechazamos y pedimos que se les pueda detener y que caiga sobre ello todo el peso de la ley. Bien, nosotros ahora con Manuel, vamos a preguntarle exactamente el envejecimiento no es una enfermedad, pero sí es un riesgo, ¿no es así, Manuel? Para ciertos tipos de células, ¿no? Células que tienen daños, ¿no? Sí, correcto, correcto. El envejecimiento es un factor de riesgo, de hecho, es el factor de riesgo más importante cuantitativamente para el desarrollo de prácticamente casi, iba a decir todas las enfermedades, no todas, pero casi todas las enfermedades. Cuando somos jóvenes no desarrollamos enfermedades, cuando envejecemos desarrollamos muchas enfermedades. Cuando se compara el peso que tiene la edad con respecto a otros factores de riesgo que están muy en la boca de todos, como el riesgo, los componentes genéticos, como la dieta, como el estilo de vida, todos son factores que influyen de riesgo, pero la edad supera a todos ellos, pero por mucho, por mucho. Sin embargo, es uno de los factores de riesgo que menos se conoce. No se entiende exactamente por qué al envejecer el cuerpo tiene esa situación de riesgo. Entender esto supondría poder desarrollar estrategias nutricionales o farmacológicas para aminorarlo, para retrasarlo. Si retrasamos el envejecimiento, retrasamos las enfermedades asociadas al envejecimiento. Esta es la idea que hay detrás de la investigación sobre el envejecimiento y luego a lo mejor lo complico un poco más. Sí, porque no se trata de conseguir la vida eterna, ¿no? Parece ser, ¿no? O por ahora, ¿no? No, a ver, cada investigador y cada persona individualmente tiene sus motivaciones y sus sueños. Iba a decir fantasías, ¿no? O sus sueños. Mi sueño es entender el envejecimiento para tratar enfermedades concretas. Enfermedades tan concretas como la aterosclerosis o el Parkinson o la fibrosis pulmonar. Son enfermedades muy concretas que debilitan enormemente la calidad de vida de las personas. Ese es mi sueño. Hay otros investigadores que tienen otros sueños y no los critico y me parecen legítimos. Sueños de vivir 300 años o 1000 o la cifra que quieras. Ese no es mi sueño. Cada uno tiene los suyos. Diré que la mayor parte de los investigadores que trabajamos sobre el envejecimiento tenemos sueños más modestos, del estilo de los míos, de poder entender cosas muy concretas que puedan tener una aplicación directa sobre personas que lo pasan mal. Ese es nuestro sueño de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Exacto, no es poco. Ya lo considero yo muy ambicioso. Ojalá las investigaciones que hago tengan algún impacto sobre alguna enfermedad. Este es mi sueño. Sí, habéis tenido éxitos considerables, ¿no? En el pulmón, en el estudio de los pulmones del ratón, de los ratones, ¿no? Y de otros órganos. Sí. ¿Cómo fueron esos éxitos? Sí.
correcto, tienes toda la razón. Yo soy un investigador, soy biólogo de formación, soy un investigador que se suele llamar un investigador básico. Es decir, yo no trabajo con pacientes, trabajo con células en el laboratorio, trabajo con ratones. Son niveles de comprensión distintos al de la enfermedad humana. Si me estuviera escuchando un médico, si me está escuchando un médico, pensará, bueno, de un ratón a una persona hay un salto importante, por supuesto que lo hay. Es un salto importante, pero es un conocimiento que es necesario. Prácticamente no hay ningún avance en medicina humana que antes no se haya hecho en ratones. Hay avances en ratones que luego no se pueden traspasar a los humanos, pero prácticamente no conozco ningún avance que esté en los humanos que antes no se haya hecho en los ratones. O sea que yo trabajo a ese nivel. Entonces, al nivel de la investigación con animales, con ratones, efectivamente se han hecho avances muy espectaculares tratando estas células envejecidas. Y tratando células envejecidas se pueden tratar enfermedades asociadas al envejecimiento. Estos avances ahora otros investigadores, que son investigadores clínicos, los están aplicando a pacientes, a humanos. Estos ensayos clínicos se están llevando a cabo ahora. Los ensayos clínicos, para los que no estén familiarizados, son ensayos que están muy regulados, lógicamente, por las agencias reguladoras para proteger, para encontrar un balance que siempre es difícil de encontrar, que es el proteger al enfermo y que es el proteger a la sociedad en el sentido de que se puedan llevar adelante los avances. Es intentar llevar los avances a los pacientes, pero a la vez proteger a los pacientes y estar seguros de que lo que se hace tiene sentido. Estos ensayos clínicos son largos en el tiempo, son muy rigurosos, son muy estrictos y también son muy secretivos, muy secretistas por una razón. No se puede saber lo que ha ocurrido hasta que por así decir, se desvelan los tratamientos, porque se sabe que si los médicos y los pacientes saben qué tratamientos tienen, eso produce sesgos psicológicos que pueden tener efectos y distorsionar. Así que tardaremos un tiempo, un año o dos, en saber cómo son estos ensayos clínicos. También avanzo porque a veces si los primeros ensayos clínicos son positivos, hay una euforia desmesurada, y si los primeros ensayos son negativos, hay un pesimismo también desproporcionado. Ni una cosa ni la otra. Se irán haciendo los ensayos, muchos serán negativos y esperemos que algunos sean positivos, y de los positivos y de los negativos se aprende y se vuelven a hacer iteraciones de nuevas combinaciones, de nuevos fármacos, y así es como la medicina avanza. Lamentablemente se avanza lento, pero esperamos que se avanza seguro, se avanza sobre seguro. Sí, para nosotros un gran filósofo de la ciencia que insistía en la importancia de la ciencia básica era Mario Bunge. Nosotros hicimos de investigación científica un clásico, hicimos un homenaje porque murió hace poco, sí. Y realmente él insistía en la ciencia básica. De hecho, una de las últimas entrevistas suyas fue en China, que lo invitaron en Pekín y en Beijing, y hablar de la ciencia básica. Porque los chinos son mucho de tecnología, pero abandonar la ciencia básica. Y claro, sin ciencia básica tampoco va a haber grandes tecnologías o desarrollos tecnológicos. Sí, a veces hay personas que no están cómodas con el término de investigación básica, investigación aplicada. A veces se hacen bromas, investigación buena, investigación mala. Bueno, hay un motivo en la investigación básica de la palabra, y también hay un motivo en la palabra investigación aplicada. Y ambos son valiosos. La investigación básica es una investigación que está motivada por la curiosidad. Han pasado ya muchas decenas de años desde que empezó la revolución científica con Galileo, y una y otra vez se ha ido demostrando que no se puede planificar los descubrimientos. Es imposible. Los grandes descubrimientos nunca están planificados.
no quiero decir que lo planificado no dé lugar a descubrimientos, pero los grandes descubrimientos nunca están planificados. Y antes, previo a nuestra entrevista, me mencionabas tú, Antonio, a Francisco Mójica, descubridor de la tecnología CRISPR en Alicante, una tecnología revolucionaria. Bueno, en su caso era una investigación motivada por la curiosidad, por una curiosidad en organismos desconocidos, sin aplicaciones, que crecen en las salinas de Alicante, y que uno diría, pero ¿y esto, por favor? ¿Por qué estudias esto? Bueno, él tenía su curiosidad y esa curiosidad le llevó a descubrir algo que ha sido revolucionario. Así que la investigación básica es una investigación motivada por la curiosidad y es necesaria absolutamente. La investigación aplicada aplica, como la palabra dice, lo que la investigación básica ha descubierto. Es cierto que la investigación básica da muchos palos de ciego, por supuesto, y gasta mucho dinero en cosas que no van a ningún lado, por supuesto. Es que si no, no se podría hacer investigación básica. La investigación aplicada tiene la ventaja de que los investigadores básicos se han equivocado en montones de cosas, han encontrado algo valioso y ya utilizan eso valioso para aplicarlo. Y, por supuesto, aplicar las tecnologías nunca es fácil. También está lleno de imprevistos. Así que mi admiración a la investigación básica, que es la que yo hago, y a mis colegas, y mi admiración a los que hacen investigación aplicada e investigación clínica, que también está llena de incertidumbres. Sí, también te comentaba de la injusticia, entre comillas, que era no haberle dado el premio Nobel a Francisco Mójica. Lógica. Pero bueno, ya se lo darán, bueno, es difícil. No hay precedentes de que den en 2 ocasiones el premio Nobel al mismo descubrimiento, porque los premios Nobel se dan a investigadores por un descubrimiento. Entonces, digamos que su descubrimiento ya ha recibido el reconocimiento del premio Nobel. Esto ha sido una frustración para todos los investigadores españoles y, diré, para muchos investigadores básicos, que lamentan una vez más que el premio y el reconocimiento se lo han llevado 2 investigadoras valiosas, por supuesto, incuestionables, que han aplicado el descubrimiento básico de Francisco Mójica. Y es una pena que el investigador que ha hecho el descubrimiento básico ha quedado menos reconocido. De todas maneras, no hay que preocuparse. Bueno, yo diría, ¿quién sabe? ¿Qué más da? O sea, en cierto modo, bueno, si lo importante es su descubrimiento, eso es lo más importante, y su nombre estará siempre ligado a este descubrimiento, con o sin premio Nobel. Y que está salvando millones de vidas, y posibilitando muchas investigaciones. Yo creo que el premio Nobel se corregirá y mejorará y terminará dando el premio Nobel. Igual que a ti, porque también es ciencia básica, por ejemplo, la senescencia. ¿Qué son las células senescencia? Senescencia. Las células senescentes son células que están dañadas en nuestro cuerpo y que no las eliminamos. Y aquí viene la gran pregunta de por qué no se eliminan. No se sabe, no se tiene claro. Se sabe que cuando somos jóvenes, cuando nuestro organismo funciona muy bien, estas células senescentes dañadas, que ocurren, por supuesto, de hecho la gente joven suele sentir un gran atractivo por dañar su cuerpo voluntariamente, intoxicándolo con tabaco, con alcohol y con otras sustancias, o con dietas muy poco saludables. Sin embargo, su cuerpo, su sistema inmunológico, es capaz de eliminar estas células dañadas. A medida que envejecemos, esta limpieza del organismo que hacemos de manera natural va fallando. Y va dando lugar a que aparezcan enfermedades asociadas a estas células senescentes. No es muy distinto de lo que pasa con el cáncer. Las células que inician el cáncer son eliminadas cuando somos jóvenes. Las células que inician el cáncer son menos o peor eliminadas por nuestro sistema inmune envejecido. El sistema inmune es muy importante para eliminar las células aberrantes. Se puede decir de esta manera: una célula
que comienza el camino del cáncer es una célula aberrante y una célula dañada también lo es. Si el sistema inmune no las elimina, da lugar a que haya más riesgo de cáncer y más riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento. Eso lo habéis hecho en experimentos con ratones y sí, bueno, habéis visto cómo mejoran con fármacos, y, sí, o sea que ya tiene su parte de aplicación. sí, correcto. Y falta, como has dicho, el salto a los permisos en el hombre, ¿no? Exacto, correcto, Antonio, lo has explicado muy bien. Uno de los avances más importantes que ha habido en nuestro campo en los últimos 5 años ha sido descubrir fármacos que preferentemente matan a estas células dañadas. Entonces, es una manera de completar en el organismo lo que nuestro sistema inmune envejecido no ha sido capaz de completar. Si en una persona de edad muy avanzada se han acumulado estas células dañadas y su sistema inmune no lo ha eliminado, con estos fármacos se intenta completar ese proceso, de alguna manera imitar lo que pasa en una persona joven, donde se matan estas células dañadas. Estos fármacos son los que ahora mismo están en ensayos clínicos en varios hospitales en el mundo. Es correctamente, exacto. Y también se están descubriendo nuevos fármacos, más fármacos. Esto, por supuesto, es un proceso que no para en los laboratorios. Que son unos fármacos que tienen una estructura especial porque van como encapsulados directamente a, ¿no? Sí. A la célula. Sí, esta es una variante de los fármacos. Hay distintas variantes. Las células senescentes, las células dañadas, tienen propiedades que las distinguen de las células normales. En muchos aspectos parecen normales, pero en algunos aspectos son diferentes. Y estos aspectos que las hacen diferentes son los que intentamos aprovechar para atacarlas. Una de ellas es que tienen algunas enzimas, siento ponerme aquí un poco técnico, tienen algunas enzimas que no tienen en unos niveles más abundantes que otras células normales. Y se aprovechan estas enzimas para liberar fármacos en estas células y no en otras. Además hay otras estrategias, porque las células senescentes tienen unas vulnerabilidades, tienen unas dependencias diferentes de las células normales. Y estas dependencias o estas vulnerabilidades es lo que se intenta atacar con otro tipo de fármacos. Esto es el tipo de estrategias que se sigue en la farmacología desde hace muchos años, desde hace décadas. Entonces se están aplicando estas técnicas a matar las células senescentes. Lo mismo que durante 50 años se llevan desarrollando tecnologías para matar las células cancerosas, las mismas tecnologías, las mismas aproximaciones se usan para matar a las células senescentes. ¿Y tenéis esperanzas en la inteligencia artificial, en la computación cuántica? Porque nosotros ha estado con nosotros el vicepresidente mundial de IBM, que desarrolla la computación cuántica, junto con Google, y es uno de los más en el mundo, la computación cuántica. Y nos contaba que dentro de poco seremos capaces de generar nuevos tipos de materiales. Todo eso a lo mejor os sirva a vosotros para encapsular los fármacos o la inteligencia artificial, ¿no? Para tener previsto y todas esas cosas. ¿La estáis viendo, ¿no? ¿Cómo puede servir a vuestro trabajo? Sí, a ver, voy a poner ejemplos. La inteligencia artificial ha invadido positivamente toda la investigación biomédica. En la investigación biomédica ha habido muchos avances tecnológicos inmensos que permiten adquirir datos a una velocidad que supera la capacidad de análisis. Tanto la capacidad de secuenciar el ADN, por ejemplo, la capacidad de obtener imágenes de alta resolución de las células, del cuerpo, de muchos tipos de imagen y de adquirir datos. La inteligencia artificial está revolucionando todos los aspectos. Hablando de la farmacología, voy a poner un ejemplo.
los fármacos se desarrollan para que, por simplificar, si alguien me escucha, que me perdone la simplificación, pero la gran mayoría de los fármacos se desarrollan para que encajen en las proteínas. Las proteínas tienen estructuras complejas, complicadas, y determinar la estructura de una proteína es un proceso que suele llevar años de un equipo de investigación. Es un proceso muy laborioso. Hace falta conocer esta estructura para poder desarrollar fármacos que encajen y que puedan bloquear la actividad de estas proteínas. Este año ha habido una revolución basada en la inteligencia artificial. Es un programa que se llama DeepFold, que es capaz de, a partir de la secuencia de aminoácidos, que es fácil de conocer, son capaces de predecir la estructura tridimensional. A partir de una secuencia de letras, son capaces de averiguar cómo eso se va a plegar en el espacio, un proceso muy complicado que los humanos y los científicos no entendemos, pero que la máquina es capaz de hacerlo correctamente. Ahora se está intentando, gracias a esto, ahora ya no hace falta dedicar años para saber la estructura de una proteína. En cuestión de minutos, en el ordenador, este programa DeepFold te dice cuál es la estructura y te la predice con un 90 y tantos % de fiabilidad, y te puedes poner a desarrollar los fármacos inmediatamente. Se han acortado los tiempos en años o en décadas. Ahora los expertos en plegamiento de proteínas tienen el problema de hacer lo que llaman la inteligencia artificial en reverso. Es decir, ¿por qué el programa ha predicho esto correctamente? ¿Cómo? Y averiguar eso es un gran problema. Es un gran problema, es un desafío muy interesante, y cuando se sepa cómo la inteligencia artificial hace la resolución de este problema, es cuando habremos entendido por completo el proceso de plegamiento de proteínas. Precisamente la filosofía siempre ha ido llevando antorcha y a lo mejor guiando a la ciencia o ayudando con sus críticas o imaginaciones, y hay una filosofía que yo mantengo que sostiene que no hay sustancia, no como pensaba Aristóteles, sino estroma, o sea, capas, pliegues de capas, que eso constituye la realidad. Y eso le llamo yo estroma, ¿no? Siguiendo una filosofía reciente. Esa estromática filosófica es la que se aplica en realidad, todos los biólogos, en la visión tridimensional, sí. Por ejemplo, que enseguida, no, es que no son puntos, es que son visiones tridimensionales de capas y de otras que son esenciales para la investigación, básica y aplicada, también en este punto. ¿No es así? Sin duda, a un nivel profundo de la célula, si pudiéramos meternos y mirarlas, a un nivel profundo estamos llenos de pequeñas maquinitas, cada una con su estructura muy bien definida algunas y muy mal definida otras. Esto es otro campo en la investigación, que son las proteínas desordenadas. A propósito son desordenadas. Esto es otro tema fascinante. Pero estamos llenos de eso, estamos llenos de objetos pequeñitos que funcionan. Unos funcionan ordenados, otros funcionan desordenados, otros pasan de ordenado a desordenado, y esta locura de estructuras tocándose, uniéndose, desuniéndose, esto es lo que en el fondo nos mantiene vivos. Increíblemente. Sí, otra idea que os puede servir es la de Eugenio Trías, un filósofo de ahí de Barcelona, que hablaba del límite, pero el límite no como algo que separa, sino como el límite como algo fundador que genera las cosas. Por ejemplo, el límite de la célula o lo que hay alrededor de la célula puede tener más importancia de lo que se pensaba hasta ahora, que era el núcleo, la mitocondria. A lo mejor también puede ser una idea que os sirva. Bueno, por supuesto. La membrana plasmática, que es como se llama. El nombre técnico. De las células, es donde las células tienen colocadas todas sus antenas de comunicaciones. Exacto. No es que haya una. Aquí tenemos, en nuestra vida moderna, tenemos varias antenas de comunicaciones para las distintas conexiones,
de teléfono, de televisión. Las células tienen miles diferentes y tienen miles de cada una de ellas. Es algo de una complejidad difícil de entender con la mente. Por eso la inteligencia artificial es capaz de llegar ahí, porque nosotros no nos lo podemos imaginar. Y efectivamente, sí, la suma de todas estas miles de antenas diferentes en miles de copias en cada célula, enviando señales y recibiendo señales y enviándoselas al núcleo, el compendio de todo eso, mágicamente, digo mágicamente porque no lo entendemos, la inteligencia artificial sí que puede llegar a entenderlo, pero nosotros no lo entendemos. Eso es lo que hace que la célula esté viva y funcione y responda a los estímulos. Pues esperemos que avance la inteligencia artificial un poco más y también la computación cuántica y os ayude a vosotros a curar o eliminar esas células dañadas del cuerpo en cada órgano. Y entonces eso se produce en cada órgano, los pulmones, el riñón, sí, o el corazón incluso, sí, y es lo que estáis viendo. Pero si podemos hacerlo en un conjunto de órganos importantes del cuerpo humano, entonces podemos decir que se puede rejuvenecer al cuerpo entero si se rejuvenece sus órganos. Sí, correcto, ¿no? Correcto. El rejuvenecer ratones envejecidos es algo que se ha conseguido hace ya tiempo. Esto ya, lamentablemente para nosotros, en las revistas científicas ya no se asombran. Si rejuvenecer ratones, dicen, bueno, vale, otro más. Otro más. Hay muchas maneras ya de rejuvenecer a ratones, el organismo completo. Tengo que matizar que es un rejuvenecimiento parcial, que los animales viven algo más de su longevidad normal, pero no es nada mágico y maravilloso. Bueno, en fin, lo digo para matizar, no es que de viejo se pasa súper joven. Pero en organismos más simples, estoy hablando de gusanos que tienen un número muy limitado de células o de moscas, pero son organismos vivos. Una mosca tiene cerebro, ojos, estómago, tiene muchas cosas. En las moscas se han conseguido rejuvenecimientos que han duplicado su longevidad habitual o triplicado. Cuando pasamos a mamíferos, el aumento no es tan espectacular. Se han conseguido aumentos del 20%, del 25% en la longevidad media de los animales. Bueno, estos son los pasos que se van dando. Se van encontrando las maneras, se intenta entender cuáles son los mecanismos que están detrás de ese rejuvenecimiento y se intentan combinar y se intenta ir desentrañando el proceso. Hay muchas herramientas para hacerlo y esto es lo que poco a poco se va haciendo. Hay incluso animales que regeneran órganos y los pierden, ¿no? Desde ¿no? Famoso... Sí. La salamandra, el axolote, muchos anfibios tienen esta capacidad de regeneración. Tengo que matizar también algunas cosas. Nosotros tenemos capacidad de regeneración. No es tan espectacular como la de los anfibios. No somos capaces de regenerar una extremidad, como hacen los anfibios. Pero, por ejemplo, si tenemos un daño grave en el hígado y somos jóvenes, el hígado se puede recuperar. Si sufrimos un infarto y somos jóvenes, el corazón puede recuperar una parte importante de su función. A medida que envejecemos, esta capacidad de regeneración va disminuyendo, pero no es un todo o nada, no es que no tengamos ninguna capacidad de regenerar, tenemos capacidad de regenerar y progresivamente se va perdiendo. Por supuesto, hay muchos investigadores que están centrados en estos animales como la salamandra y el axolote, que tienen esta capacidad tan espectacular de regenerar. Y lo estudian y se avanza y se intenta buscar cómo aplicar eso al proceso de regeneración en un mamífero o en una persona adulta. Sí, es una línea de investigación muy fructífera y, bueno, y muy interesante. ¿Hay otras líneas de investigación que tú conozcas que estén también relacionadas con tu investigación? ¿O ¿Te refieres en otros animales? En otros animales o en otras universidades.
Uy, hay muchos trabajando en este tema. Es un tema que afortunadamente está concitando mucho interés por las agencias financiadoras de la investigación. El envejecimiento era un tema marginal hace 20 años, pero en los últimos 10 años, diría, ha pasado de ser marginal a ser un tema central. Creo que hoy la investigación científica y médica es consciente de la importancia de entender el envejecimiento, porque entendiendo el envejecimiento, como dije al principio, se puede entender el riesgo de desarrollar enfermedades. Mira, perdona, otro inciso, y por traer un tema de actualidad, el COVID. No pasa nada, no pasa nada. El COVID. El COVID es un ejemplo claro de esto. Una persona joven, cuando se infecta con COVID, tiene la misma infección que tiene una persona adulta. No ha cambiado nada, es el mismo virus. El virus produce los mismos efectos dentro de las células y se multiplica, reproduce de la misma manera. No hay nada fundamentalmente diferente, excepto que uno es joven y otro es viejo. La persona joven es capaz de regenerar y recuperar la función de sus células dañadas. La persona envejecida, mayor, no es capaz de hacerlo con la misma potencia. Y la persona mayor desarrolla esto que se llama el COVID largo o el post-COVID, que son todas estas secuelas. Estas secuelas ya no están producidas directamente por el virus, fueron primariamente producidas por el virus, pero secundariamente es por la pérdida de esta capacidad de regenerar que tenemos cuando nos vamos haciendo mayores. Es una manifestación más del riesgo asociado al envejecimiento. Una persona envejecida tiene el riesgo porque no va a reparar y a regenerar y va a acumular todas estas células senescentes. Hoy se sabe, está ya muy bien publicado en estos 2 años, que las personas que tienen el post-COVID o el COVID largo es porque han acumulado una cantidad enorme de células senescentes dañadas y no las han eliminado. Las han acumulado, se han quedado ahí y de alguna manera se puede decir que han envejecido prematuramente por un proceso de infección. Y los fármacos estos se están probando en personas que tienen post-COVID, porque son personas que lo que les pasa es que están prematuramente envejecidas. Por eso también me preguntabas antes, perdona Antonio que te interrumpo, sí. Me vienen ideas. Sí, me decías sobre mis fantasías de vida inmortal. No, mis fantasías están más en el COVID largo. Si alguno de los fármacos o dianas que estamos buscando sirven en algún momento para tratar esas enfermedades, este es mi sueño. No vivir 300 años. Exacto, es un sueño real, práctico y alcanzable, y esperemos que sea pronto para la vida de las personas mayores o que tengan enfermedades. Pero ya que has dicho de lo de fantasía, te comentaba antes este libro, esta novela de Michel Houellebecq, La poesía de una isla, en la que el personaje principal, Daniel, pues quiere conseguir la vida eterna por un asunto de amor, ¿no? Para poder encontrarse, ¿no?, en una isla con su amor. Y entonces la idea suya es clonarse. Había unos científicos que le daban la oportunidad de clonarse y él accede y hace la clonación. Y pasan miles de años y al final casi encuentra a su amor de nuevo porque también se había clonado. Y esa consecución de miles de años, de cientos de años, a través de la clonación, es posible, al igual que eliminando las células dañadas que estáis haciendo vosotros, ¿es posible una vida eterna? ¿O es solamente caso de esta posibilidad? Que entre otras razones, el autor y yo estuvimos hablando de eso precisamente y pues me dedica a la novela. ¿O tú crees que esa vida eterna es solamente para los ángeles?
Bueno, Antonio, no me gusta fantasear sobre esto, pero por supuesto que lo hago encantado, porque quizás ese es el sitio para hacerlo. Eso es. Lo primero quería citar a un amigo mío, filósofo, que trabaja aquí en Barcelona, Santiago Zavala, que me hacía reflexionar hace poco en unos diálogos que tuvimos con Josep Ramoneda, otro filósofo aquí en Barcelona, sobre el envejecimiento. Y este Santiago me ponía sobre el espejo, por así decir, la distopia que es vivir muchísimo tiempo. Y me decía, fíjate, Manuel, bueno, se te puede morir un hijo, una gran desgracia, pero bueno, luego tienes otro, ya has vivido lo que es que se te muera, te enamoras de una, te enamoras de otro, te enamoras de hombres, de mujeres, experimentas todo en la vida, experimentas con drogas, experimentas con la mística, todo. Y llega un momento en que ya lo has hecho absolutamente todo, nada te motiva, nada te enamora para irte a ninguna isla, ya has ido a todas las islas. Esto es la muerte en vida, llegaría la pérdida de apetito, la pérdida de deseo. Dice, es horrible esto de la vida eterna, porque vamos, él considera que no debe haber nada más aburrido que ser Dios. Dice, bueno, por favor, esto debe ser eterno. Bueno, por favor, no, se perdería el gusto por todo. Nada tendría emoción. Si te equivocas, no pasa nada. Si aciertas, bueno, pues ¿qué más da? En fin, creo que me entiendes. Y bueno, sí, en la mitología griega ya los dioses sentían envidia de los humanos por ser mortales, ¿no? Muy bien. Ahora pasa al revés. Con los años, ahora los mortales queremos ser dioses. Yendo a lo que decías de la aclaración, mis amigos ingenieros me dicen que todo esto, que el cuerpo humano no está preparado para... La biología no es un buen material para vivir 1.000, 5.000 o 10.000 años. Si quieres durar 5.000, 10.000, 30.000 años, tienes que estar hecho de titanio, tienes que estar hecho de otro material noble que no reaccione con nada y tienes que ser otra cosa. Para eso, lo que está, yo creo que es verdaderamente creíble, es unas máquinas fantásticas, hechas de materiales nobles, que no se oxiden, que no se dañen por nada, que duren miles de años y donde haya unos ordenadores fantásticos con realidad virtual, y uno puede tener una realidad virtual de su cuerpo, una realidad virtual de su cerebro, y ahí puede vivir fantasías con cuerpo, con sensaciones, y todo es simulado. Y bueno, y ahí tienes tus avatares y ahí vives. Ahí sí que vivirías eternamente o bueno, vivirías miles de años porque estarías hecho en el fondo de un material noble, de titanio, de acero o algo así. Pero la biología es como estamos hechos de papel. Esto se deshace muy fácilmente. Esto no dura. Sí, es cierto, y con el calor se puede comprobar. Y estar reponiendo órganos constantemente, súper complicado esto. No, pero mi amigo Michel Well se empeñó, hay una película en filming de la novela, se empeñó en que sí, que era posible, si el ambiente en el que estaba el clon Daniel 1, Daniel 20, Daniel 25, estaba bien protegido, tenía su ordenador donde podía, cuando surgía un nuevo, aprender la vida anterior. Siempre tiene que haber un ordenador hecho de metales nobles que dure mucho tiempo. Sí. Y también tenía su dieta con unas pocas sales minerales. O sea que sabía que comiendo poco, con pocas calorías, tenemos resultados de rejuvenecer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que coincide una dieta baja en calorías, incluso con ayuno intermitente? ¿Cómo es eso? Volviendo al terreno fantástico. De nuestra vida biológica, los investigadores, creo que es la primera intervención que permite alargar la longevidad, es la restricción calórica. El reducir las calorías moderadamente es importante. Si las reduces demasiado, mueres. Pero si las reduces, si las reduces demasiado, también entras en una situación de riesgo que también es perjudicial.
hay una cantidad óptima de reducción que optimiza todas las defensas y todos los mecanismos de reparación del cuerpo y permite alargar la longevidad. Esto se ha demostrado, creo que no hay organismo donde no se haya demostrado. En cualquier organismo donde se ha buscado, se ha encontrado que una reducción alarga la longevidad. Pero me gustaría poner esto de otra manera. Lo que ocurre es que cuando tenemos acceso ilimitado a la comida, comemos demasiado. Y el exceso de nutrientes se sabe que produce un daño metabólico en el organismo a muy distintos niveles, a muchos niveles. Lo normal en la naturaleza salvaje, en la naturaleza, en el campo, en la vida salvaje, hemos evolucionado, nosotros y todos los organismos hemos evolucionado con escasez de alimentos. Hay una escasez de alimentos y se compite por ellos. Y estamos optimizados. Cuando digo estamos optimizados es que como mejor funciona nuestro cuerpo es con esa escasez de alimentos, porque estamos preparados para vivir así. Pero en cuanto pasamos a un entorno artificial, y el entorno artificial es un animal en el zoo, un animal en nuestra casa, o nosotros con seguridad social, cobertura médica y supermercados, en cuanto pasamos a esa situación, inevitablemente comemos más de lo normal, porque estamos preparados para eso, estamos preparados para comer siempre que podamos. Y ese exceso de nutrientes supera la capacidad de manejo de nuestro organismo, se acumulan demasiadas grasas, se acumulan demasiados procesos oxidativos en las células y se produce un exceso en los daños celulares. Es decir, acceso ilimitado a la comida envejece y una reducción parcial permite optimizar todo nuestro organismo y se vive un poco más. Desde hace 30 años o así se está investigando los mecanismos, qué genes están implicados, cómo se puede imitar con fármacos este proceso y se sabe mucho hoy día sobre qué sensores moleculares son los responsables de detectar la abundancia de nutrientes. Esto es una línea de investigación muy fructífera en la que se está investigando. Hay algunos fármacos que imitan parcialmente la restricción calórica, no están aprobados, no están aceptados. Bueno, y sí, esto se estudia muchísimo, evidentemente. Sí, hablando de genes, tú también hace unos años estuviste en el descubrimiento del gen P16, ¿no? Sí. ¿Se puede, estudiando, analizando toda la genética, se puede ayudar a la investigación básica que estás haciendo tú? ¿Se pueden encontrar genes, claro, genes de la edad? ¿Se puede encontrar un gen de la edad? Sí. Bueno, hay familias que tradicionalmente viven. Mi madre tiene 94 años y se piensa por eso. Si no te pasa nada, pues más o menos las familias son longevas, ¿no? Algo tiene que ver los genes, ¿no? ¿Se puede encontrar el gen de la edad? Matizo. A ver, estamos hechos de genes y estamos hechos de muchas cosas más que genes. Pero claro, como estamos hechos de genes, evidentemente los genes influyen. Los genes influyen en absolutamente todo. A veces me sorprende, perdona que me ponga un poco irónico, a veces me sorprende cuando en la divulgación se dice se han encontrado los genes para no sé qué. Como, fíjate, ¿qué quería decir? Se ha encontrado que creer en extraterrestres tiene una base genética. Yo me gustaría cambiar la frase y decir, pero por supuesto, es que estamos hechos de genes. Por supuesto, absolutamente todo tiene una base, no todo, pero una pequeña base genética. Si no la tuviera, a mí me parecería como... Entonces es cuando diría, wow, si alguien me dijera
creer en extraterrestres no tiene una base genética, diría, wow, me quedaría asombrado. Todo tiene una pequeña base genética. Y cuando he dicho los extraterrestres no es una butad, lo he dicho a propósito. Creer en la imaginación, tener miedo, anticipar cosas, todo esto son propiedades que tenemos los humanos y que a algunas personas les llevan a creer en cosas sobrenaturales o buscar explicaciones fuera de lo canónico, que puede ser bueno y que puede ser malo. Todas esas aptitudes tienen pequeñas bases genéticas y enormes bases culturales, sociales, todo eso por supuesto, pero algo genético, claro que lo tienen. Con los Big Data, con la capacidad de conseguir datos genéticos y con la inteligencia artificial, las máquinas pueden decir, mira, hemos encontrado una pequeña señal. Esta pequeña variante en estos genes predicen que una persona va a ser más creyente en lo sobrenatural. Bueno, de ahí a entender todo lo demás que ha ocurrido es inmenso. Y creer en cosas sobrenaturales, como decía, está asociado también a tener imaginación, a ser creativo. O sea, no hay nada que sea absolutamente bueno y absolutamente malo. La cultura, por supuesto, es lo que nos influye enormemente, muchísimo más que los genes, para que creamos en Aristóteles, en Júpiter o lo que quieras. No quiero poner más ejemplos, que hay gente que se ofende. Sí, que no todo es genético. Los genes de la longevidad. Sí. Por supuesto, la longevidad es hereditaria. Es menos hereditaria que otras propiedades, es menos hereditaria que la altura, es menos hereditaria que la predisposición a tener enfermedades cardiovasculares o a tener cáncer o a muchas otras cosas, o a determinadas capacidades cognitivas, también todo lleno de cultura, pero cuando se miden capacidades cognitivas concretas, también hay una influencia genética que se suele estimar en el 50%, 60% lo valoran. La longevidad también tiene un componente genético que es menor. Se estima en un 20, 30%. Lógico porque la longevidad es la suma acumulada de años y años y años de vida, de hábitos de vida, buenos, malos, de experiencias, es el sumatorio de muchísimas cosas y por supuesto el componente genético se va diluyendo a medida que va pasando el tiempo, pero hay un componente genético, se estudia ese componente genético y se han encontrado genes que modulan la longevidad y por supuesto es muy importante y algunos de ellos tienen que ver con la manera en que se manipulan o se trabajan los nutrientes. Genes que favorecen el consumir los nutrientes y el no acumularlos, favorecen el vivir más. Todo está conectado. De ahí a que alguien te pueda hacer un test genético y te decirte cuánto vas a vivir, no, eso es una fantasía, eso nunca va a ocurrir. Eso nunca va a ocurrir. Habría que combinarlo con los hábitos de vida y con muchísimas otras cosas más y con inteligencia artificial para poder llegar a una buena predicción. Pero solo con los genes no se puede predecir. Se puede predecir un poco, pero no todo, ni mucho menos. Sí, exacto. Tampoco los genes tampoco son unos tiranos. Tenemos la cultura, tenemos el aprendizaje, tenemos la ciencia, tenemos para ir aprendiendo y controlando a los genes y aprovecharnos de ellos también. A veces, perdona, se malinterpreta, como estamos hablando entre filósofos, a veces se malinterpreta cuando se estudia la predisposición genética a determinadas estilos de vida o propiedades, características, enfermedades, lo que sea. Sí. Por ejemplo, la homosexualidad que hemos tenido que condenar al principio. No quería mencionarlo porque siempre es controvertido porque hay muchos sesgos y me parece muy válida la pregunta de ¿y tú por qué quieres saber eso? Claro. ¿Por qué no sería mejor estudiar la influencia de los genes en la tensión, en la hipertensión o en los niveles de glucosa? Me parece más práctico. Pero bueno, en todo, uno puede decir, es que
es que se busca que estamos determinados por los genes. No se busca eso. Se sabe que no estamos absolutamente determinados por los genes, pero se intentan entender qué genes influyen para empezar a tirar del hilo y entender cuáles son los mecanismos y poder controlar la hipertensión o poder controlar el riesgo cardiovascular o a tener alto colesterol o a tener la glucosa baja. En el caso de las características psicológicas, muchas veces lo que buscan, yo no trabajo en eso, pero lo que buscan es entender el problema de las adicciones o del buscar satisfacción, que eso puede ser muy positivo para ser creativo, para crear, para trabajar, para estar enfocado en algo, y también puede ser negativo en el caso de las adicciones. Bueno, yo que sé, me estoy liando. Pero quiero decir que lo que no se busca la fórmula genética para explicar al ser humano. Se buscan genes para entender enfermedades con problemas que pueden ser psiquiátricos, psicológicos o fisiológicos. Eso es lo que se busca. Es lo razonable, es lo razonable. Y yo quería decirte que tenemos un filósofo que se llama Javier Gomá, que él habla de la ejemplaridad. Entonces, podemos hablar de un tipo de ejemplaridad. ¿Qué tipo de forma de vida llevas tú como para dar ejemplo? Como dar ejemplo en la longevidad, por ejemplo. En rejuvenecer, mantenerte joven, por lo menos. Yo intento mantenerme saludable, como creo que afortunadamente es algo que ha permeado en muchas personas e intentamos mantenernos jóvenes, saludables. Quiero decir, yo no me intento mantenerme joven, intento mantenerme saludable. Intento no abusar de la comida, pero a veces abuso. Intento no abusar del alcohol, pero a veces me bebo más vino de lo que debería. No fumo y me gustaría hacer ejercicio físico y hago mucho menos del que me gustaría. Me gusta tener una vida social activa y tener una vida intelectual estimulada, pero a veces pues me quedo en el sofá trabajando con lo mismo de siempre. Así que bueno, soy un ser humano que me gustaría ser mejor de lo que soy, pero bueno, en este balance creo que estamos todos. Quisiera decir también una cosa que tiene que ver con este concepto de que creo que ahora la mayoría de nosotros somos conscientes de que podemos cuidar nuestra salud. Esa es una idea que hace 30, 40, 50 años no estaba esta idea, no teníamos creo que no había esa idea. Hoy día está esa idea y me parece positiva para nosotros, pero sobre todo me parece positiva para nuestros hijos o nuestros nietos. El transmitir esa idea de no se puede, la vida saludable comienza desde que somos pequeños. Y con esto iba también a lo de la dieta. Cuando yo era pequeño, lamentablemente, pues la alimentación de los niños pequeños no se cuidaba. Era malísima. Los bollos. Que engorde, que coma. Bollos, chocolate, cremas, azúcar por todas partes, bebidas edulcoradas, refrescos, sin límite, aceite, todo esto. Hoy, afortunadamente, no. Los padres somos conscientes de que la vida saludable es para nosotros y también para nuestros hijos. Y nuestros hijos yo creo que no van a crecer con esta adicción, vuelvo a lo de las adicciones, porque es que lo de la dieta, también, todo lo de la obesidad también es una adicción. Esta adicción a los hidratos de carbono, a las dietas grasas, a las calorías, es una adicción que el cerebro nos lo pide y hay que tratar a la persona obesa como una persona que ha caído, ha sido víctima de esta adicción, lo mismo que una persona al tabaquismo. Y me estoy liando, lo que quería decir es que, bueno, que esto se puede prevenir con hábitos saludables en nuestros hijos. Lo mismo que a nuestros hijos no les damos tabaco, no hay que darles comidas súper abundantes en azúcares refinados, ni en grasas, ni darles a beber cosas con azúcar. Porque les incitamos a que les guste, es fácil que les guste, y se va creando ese hábito. Bueno, un lado positivo. Creo que hoy día hay más conciencia de
de una vida saludable para nosotros y para nuestros hijos. Yo creo que debemos ir por esa línea, aunque luego las circunstancias como el cambio climático y todo eso pongan en riesgo, pero eso ya es cultural y también tenemos que conocer las causas para solucionarlo. Muchísimas gracias, Manuel, por aceptar la invitación y hablar de estos temas. Y ya sabemos que la vida eterna por ahora queda un poco lejos, pero que tú tienes cerca, ¿no? Tienes cerca el rejuvenecer órganos que ayuden a enfermedades, ¿no? Correcto. Gracias por este resumen final. Permanece un momento aquí, ahora voy a dar a parar la grabación, pero quédate y un momento.